Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos un resumen de la actividad legislativa en las cámaras de diputados y senadores. Por supuesto, en la Comisión Permanente que se encuentra en funciones, donde esta semana se emitió la declaratoria de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, mientras que en la Cámara de Diputados se entregó a la Auditoría Superior de la Federación las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Vamos con toda la información. Quédese con nosotros. La mesa directiva de la Comisión Permanente informó que las reformas constitucionales que establecen las bases para crear el Sistema Nacional Anticorrupción obtuvieron 24 votos de las legislaturas en las entidades federativas, por lo que se procedió a su declaratoria de aprobación. La Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Al referirse al decreto aprobado, la diputada de Nueva Alianza, María San Juana Cerda Franco, sostuvo que la corrupción es la principal fuente que alimenta la profunda desconfianza en los políticos y en las instituciones. En el plano político, la impunidad en torno a la corrupción debilita el mandato de los gobernantes y abre flancos para que poderes fácticos y criminales se infiltren en las instituciones de seguridad y de todo tipo. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, señaló que es obligación del Poder Legislativo poner la atención debida en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional para combatir la corrupción. Hace falta entonces, compañeras y compañeros legisladores, repensar las medidas que se han adoptado en el combate a la corrupción, porque este es centralmente el mayor problema de este país. Cuando pensamos en las grandes problemáticas de la nación, todo termina en algo y empieza en algo: corrupción e impunidad. Por el Partido Verde, el diputado Tomás Torres Mercado se pronunció por poner énfasis en la legislación secundaria de la reforma constitucional y además señaló algunos aspectos relevantes de la misma. Destaco, porque se ha dicho ya mucho sobre el tema, el fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo, del órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados en el proceso de ejecutar el gasto, es decir, desde el momento mismo en que se empiece a gastar el presupuesto nacional. Bueno, por el PRD, el senador Armando Ríos Peter sostuvo que la reforma constitucional mantiene pendientes como la participación ciudadana y la debida atención a la probable comisión de actos de corrupción derivados del conflicto de interés. Entonces ahora, al mismo tiempo que celebramos la aprobación del sistema, tenemos que ir a fondo con las leyes reglamentarias que subsanen esas deficiencias. En voz de Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval destacó las virtudes del Sistema Nacional Anticorrupción y también recalcó que este se construyó a partir de diversas propuestas de legisladores y de otros actores. Es un sistema muy bien diseñado, es un sistema que aun cuando partió de una iniciativa del Partido Acción Nacional presentada el 3 de noviembre del año pasado, sin embargo incorpora todas las sugerencias, todas las propuestas de la sociedad civil. La senadora del PRI, Graciela Ortiz, consideró como impostergable la entrada en vigor de este Sistema Nacional Anticorrupción, pues por actos corruptos se genera una pérdida económica equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Es un tema que lacera, que duele, que lastima, que está afectando la vida completa del país de manera horizontal y de manera vertical, y que debemos de verla con esa seriedad y con esa seriedad buscar resolverla hoy en esta primera etapa constitucional. Además, legisladores de diferentes fracciones parlamentarias participaron en el debate sobre la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional en contra de la corrupción y respondieron así a los señalamientos que se hicieron desde tribuna. Porque lo malo no es tener dinero, es cómo se obtiene ese dinero. Entonces, claramente, nosotros nos indignamos en Acción Nacional que se haga una referencia a Pancho Domínguez como la que se hizo.
Y yo creo que un caso paradigmático que pondrá a prueba la capacidad de este nuevo sistema anticorrupción de ser eficaz es este gran escándalo que ha surgido y que está presente en los medios de comunicación y también aquí sobre la empresa OHL. A continuación le presentamos la información más destacada del trabajo en el Pleno de la Comisión Permanente, donde se felicitó a la senadora Blanca Alcalá por su nombramiento como presidenta del Parlamento Latinoamericano. Además, el Pleno acordó realizar 2 sesiones solemnes, una el 26 de mayo para recibir la visita del presidente de Finlandia y otra el 27 de este mismo mes con motivo de la visita de la presidenta de Brasil. Vamos con todos los detalles del trabajo de la Comisión Permanente. Ante el Pleno de la Comisión Permanente, el presidente de la mesa directiva, senador Miguel Barbosa, extendió una felicitación a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, que fue designada como presidenta del Parlamento Latinoamericano, mejor conocido como Parlatino. Estamos seguros que la presidenta de nuestra compañera Blanca Alcalá en el Parlatino servirá para desplegar una diplomacia parlamentaria que se traduzca en acciones legislativas favorables para nuestros pueblos. En votación económica, la Comisión Permanente avaló una sesión solemne para recibir al presidente de Finlandia, Sauli Niinisto. Se realizará el martes 26 de mayo de 2015 a las 11 horas. Se contempla que el mandatario haga uso de la tribuna para emitir un mensaje a los integrantes del Congreso mexicano. De la misma manera, el Pleno de la Comisión Permanente avaló un acuerdo para realizar otra sesión solemne que reciba a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Será el miércoles 27 de mayo a las 10 horas con 30 minutos. La mandataria emitirá un mensaje a los legisladores mexicanos. Además, la Comisión Permanente avaló dictamen que exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar si emite la declaratoria de emergencia en las zonas afectadas por el fenómeno natural Mar de Fondo y en su caso se disponga de los recursos del Fonden para la atención de los damnificados. En el estado de Guerrero fueron desprendidos algunos techos de las casas de los habitantes. Alrededor de 500 instalaciones turísticas reportaron daños en la bahía de Acapulco. En el estado de Chiapas se estima que existen más de 300 personas afectadas por este evento. En la primera reunión de trabajo de la Comisión Permanente se aprobaron diversos puntos de acuerdo. Entre estos, uno por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del desplazamiento interno. Se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo. Exhorto a los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades a buscar solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes, que infrinjan las leyes penales y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros. La Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quirós, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el 1 de mayo del presente año. Y finalmente se exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul de la Ciudad de México por presuntos servidores públicos del gobierno capitalino y de la delegación Benito Juárez. A través de un punto de acuerdo avalado por el Pleno, la Comisión Permanente rechazó cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, así como todo acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas. Asimismo, legisladores exhortaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación del derecho a la libertad de expresión de la comunicadora Verónica Espinosa y de la violencia de género en su contra. Un caso en donde se violan los derechos de una periodista que no hace más que hacer uso de su derecho a generar investigación sobre un tema en particular, y me refiero concretamente a la interpelación hacia el presidente de la Federación de Esgrima, quien se refiere a la periodista de manera despectiva, agrediéndola verbalmente, pero además arrebatándole su instrumento de trabajo. La Permanente también avaló un exhorto a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales, hallado sin vida en Oaxaca el 4 de mayo. Nos fijemos la meta de que podamos ahora sí darle a la sociedad esa fiscalía especializada, autónoma, en investigación, en método y en presupuesto. Tenemos claro que la violencia
contra periodistas que escala día con día no es solamente una mala nota. Se trata de un atentado contra los derechos humanos de opinión y de libertad de expresión. Derechos consagrados en nuestra Carta Magna en los artículos 6º y 7º. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a este exhorto para llevar justicia a un periodista veracruzano que fue victimado en Cozolapa, Oaxaca. Y exigimos como veracruzanos que este hecho lamentable se esclarezca. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó 2 puntos de acuerdo enviados por la segunda comisión. Uno exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado de la evaluación internacional del Programa de Vacunación Universal de México. En el otro punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal en comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica. Por otra parte, la Comisión Permanente avaló sin discusión un punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal considerar una asignación anual en el presupuesto de egresos de la Federación 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la planta de bombeo Ansaldúas Rode en Reynosa, Tamaulipas. Continúe en la señal del canal del Congreso. Regresamos después de este corte. Continuamos con su resumen semanal de la actividad parlamentaria. En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia realizó la entrega de las conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del análisis del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. En el evento, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación destacó la importancia de la función fiscalizadora para combatir actos de desviación de recursos públicos y refirió que, de acuerdo al Semáforo Económico Nacional 2014, la corrupción le costó al país 341 millones de pesos, cálculo basado en un indicador del Fondo Monetario Internacional. Aún permanece muy arraigada la corrupción y la impunidad. La falta de seguimiento a la carencia de medidas concretas se traduce en la falta de castigo a los responsables. Entonces la acción fiscalizadora se queda en una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública. Hoy hemos dado un gran e importante avance con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Los posicionamientos iniciaron con el del grupo parlamentario del PRI. La diputada Gloria María del Carmen Valencia reconoció el actuar del órgano superior de fiscalización, el cual mencionó debe sujetarse a los criterios de suficiencia y confiabilidad a fin de garantizar que el presupuesto federal utilizado sea destinado de manera transparente, legal y oportuna. Y el desempeño profesional y apegado a las causas de transparencia y legalidad que realiza esta Auditoría Superior de la Federación, para que contemos con organismos e instituciones que en el manejo de los recursos sean más transparentes, pero sobre todo eficientes, y que cada peso ejercido del presupuesto deba estar encaminado a garantizar una mejora en la calidad de vida de las y de los mexicanos. La diputada Elizabeth Osbelia Yáñez se refirió a las responsabilidades administrativas sancionatorias que determina la Auditoría Superior de la Federación. Todo se reduce a un 97% de impunidad. ¿Cuál es el sentido de todo este trabajo que ustedes hicieron si al final todo se reduce a estos números? ¿Cuál es la rendición de cuentas? ¿Por qué todos estos expedientes cuyo destino nadie conoce? ¿Por qué este número tan alto de expedientes que tuvieron que cerrarse por falta de elementos? Y sobre esta incógnita, la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados ha renunciado a su gran responsabilidad de fiscalizar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en su turno, el Auditor Superior de la Federación abordó distintos elementos. Uno de ellos, el relacionado a promover un mayor contacto entre autoridades y ciudadanos en un tema común, el uso prudente, adecuado y productivo del presupuesto. Asimismo, se refirió a la importancia que revestirá la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el fortalecimiento del sistema de fiscalización nacional, mismo que se va a contribuir, dijo, a que la sociedad esté mejor informada al momento de su toma de decisiones.
y el impacto que esta medida tendrá en la forma y los objetivos de la auditoría gubernamental, así como el imperativo de robustecer a la fiscalización superior y dotarla de los recursos legales necesarios para que cumpla con su cometido institucional. Uno de los principales factores que promueve la democracia es que el elector cuente con información objetiva y basada en hechos concretos respecto al desempeño de las administraciones, tanto locales como a nivel nacional, para que emita su voto razonadamente. De ahí que la fiscalización superior sea uno de los elementos que el ciudadano puede utilizar para normar su criterio. Existe una preocupación tanto de la ciudadanía como una proporción considerable de actores en medios políticos, académicos y de formación de opinión que tienen sobre el impacto de la corrupción en la calidad de vida del ciudadano y el desarrollo social de nuestro país. Esto nos obliga a que en todos los órdenes y ámbitos sumemos nuestros esfuerzos para alcanzar soluciones consensuadas, coordinadas y de mayor aliento. El 17 de mayo fue el Día Mundial de Internet, por lo que en la Cámara de Diputados se realizó un foro para analizar el uso de la web en México. En este foro sobre Internet se llevó a cabo el 18 de mayo. El presidente de la Comisión de Agenda Digital fue quien dio la bienvenida al evento, destacando los logros en materia legislativa. En materia legislativa, este Congreso ha respondido a los mexicanos con el serio análisis, discusión, mejoramiento y aprobación de las reformas en materia de telecomunicaciones, que representan sin duda un importante paso al dotar de reglas para mayor competencia en el sector. Acudieron además de legisladores, representantes del gobierno federal y del organismo regulador en materia de telecomunicaciones. Fue su comisionado presidente Gabriel Contreras quien aseveró que México ha escalado posiciones en lo que al acceso a las tecnologías de información se refiere. Dijo que se estima que en las próximas 2 décadas habrá 50 millones de máquinas conectadas a Internet. Sobre la regulación de la gran red, ningún país ha podido ponerse de acuerdo, así lo señaló. Los retos crecen: protección infantil, seguridad y privacidad de datos personales, multilingüismo, propiedad intelectual, solo por mencionar algunos. Se vuelve más importante garantizar la seguridad, disminuir las vulnerabilidades para los usuarios y proteger sus derechos. Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, dijo que la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, por lo que el Ejecutivo Federal trabaja para disminuir la brecha. Destacó los alcances de la reforma en materia de telecomunicaciones. Ella fue Alejandra Lagunes, encargada del programa Gobierno Digital. De marzo 2014 a marzo 2015, los precios se han reducido en larga distancia internacional 40%, telefonía móvil 15%, entre otros. 3. Resalta que de diciembre de 2012 a septiembre de 2014, la penetración de la banda ancha inalámbrica prácticamente se duplicó. En el Gobierno de la República partimos de una idea que consideramos base en nuestra política digital. Internet es un espacio libre que nos pertenece a todos y que es una poderosa herramienta democratizadora de acceso a oportunidades, de transformación de la sociedad y del gobierno. Internet es y será un elemento fundamental de la transformación de la que estamos siendo testigos. El presidente de la CONAGO, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Sarur, dijo que durante este sexenio se ha impulsado el acceso a las tecnologías de la información, ya que se cuenta por primera vez con una estrategia nacional. Enumeró los grandes pendientes, particularmente en lo que se refiere a seguridad. Quizá uno de los principales desafíos es la seguridad. En los últimos años han surgido nuevas amenazas y maneras de cometer delitos a través del ciberespacio, desde fraudes bancarios hasta secuestros y pornografía infantil. Luego de la participación de los invitados, se dio paso a la inauguración formal de este foro. El 18 de mayo, la Asociación Mexicana de Internet dio a conocer el estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México, el cual señala que al día de hoy 53.9 millones de personas están conectadas a Internet, lo que representa 51% de penetración. Se informa que los mexicanos se conectan un promedio de 6 horas y 11 minutos diarias y que las laptops, smartphones y tabletas son los principales dispositivos que han aumentado la penetración de acceso a Internet. 9 de cada 10 mexicanos conectados pertenecen a una red social y los que no lo hacen por protección a sus datos personales. 9 de cada 10 mexicanos ya pertenecen a alguna red social, lógicamente la mayoritaria, como todos sabemos, es Facebook. Quisimos intentar entender un poco aquellos que no interactuaban en una red social, por qué era,
Y lo que nos encontramos es que, bueno, hay como una especie de, yo no diría preocupación, ¿no?, pero diría sí conciencia sobre todo el tema de protección de datos personales. La seguridad ciudadana y al interior de las empresas fue el tema de la primera conferencia magistral de este foro, en donde el manager de marketing de Hewlett Packard indicó que la causa más común de hackeo al interior de las compañías se debe a cosas tan sencillas como el no cambiar sus contraseñas y que las corporaciones con mejores resultados tienen pulcritud en su actualización. La causa primera es la higiene de los sistemas, cambio de contraseñas, actualización de software, colocar patches en la red y así se va. Son cosas simples, cosas básicas, pero que no está siendo hechas. Y si no hay hecha, el hackeo es inminente. La creación de la campaña contra el abuso y acoso cibernético Yo lo borro y los retos legislativos en materia de seguridad fueron los tópicos principales en el primer panel. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología pidió que la siguiente legislatura continúe con esta campaña que nació aquí en el Congreso de la Unión con la ayuda de muchos otros actores de la sociedad. ¿No? De que necesitábamos hacer algo desde el legislativo, pero nos quedó muy claro desde un principio que no podíamos hacerlo solo, que tenía que ser una iniciativa ciudadana donde el Poder Legislativo iba a ser un actor más, que necesitábamos la participación de las instituciones, de la academia, de la ciencia. Fueron estas instituciones participantes de Yo lo borro las que abundaron sobre las metas y los procedimientos de trabajo ideales para que la campaña tenga éxito entre la población. El objetivo de la campaña, pues obviamente, es hacer una labor de alfabetismo científico para que todos los usuarios de la red, de las tecnologías, de la información y de la comunicación, podamos tener un uso responsable de estas tecnologías, podamos identificar el ciberbullying en especial. Tenemos que asegurar que cada eslabón de la conectividad, desde los dispositivos, los portales, la transmisión, la recepción y todo esto abrazado por educación como un esfuerzo social, estén blindados. Además, como parte de este foro conmemorativo del Día de Internet, le comento, representantes de la iniciativa privada expusieron algunos de los retos de los sectores bancario, económico y educativo ante la denominada era digital en nuestro país. Los retos. Miren, hay diversas cosas que están pasando ahorita en nuestro país y voy a mencionar solo tres. Uno, hay grandes diferencias regionales en nuestro país en el uso de las TICs. Eso es enorme si se van al sur o al norte del país. Es un tema que tenemos que seguir trabajando. Falta la adopción de las nuevas tecnologías en las pymes y hay muchos otros factores. Tenemos que ser capaces de competir también contra esos nuevos actores que están entrando al mundo financiero en este mundo de los pagos. Y tenemos que cambiar completa la manera en que desarrollamos productos y en la manera en que la banca se desarrolla si queremos sobrevivir en los próximos 10 años, ¿no? En los próximos 10 años, la manera en que los servicios financieros se ofrecen en el mundo va a cambiar drásticamente. Puedes tener acceso a Internet, pero tener la mentalidad de la era pasada. Puedes tener un iPad en las manos. El gran desafío no es que el docente tenga un iPad en las manos o que los directores sepan dominar las tecnologías móviles o que sepan manejar el Big Data o la nube y demás. No, ese no es el gran desafío. Eso es un dispositivo que se te entrega en la mano. El gran desafío es pensar diferente y desarrollar habilidades. Posteriormente, especialistas del sector privado analizaron el vínculo entre la educación y el Internet en México, así como el fomento de competencias digitales, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico apoyado en las herramientas digitales. Yo creo que hay muchos avances, también he visto todas las propuestas que hay ahora mismo para poner en marcha en el Plan Digital Nacional una educación de calidad. Yo estoy segura, y está en el Plan Digital Nacional, que será una educación digital, o sea, muy apoyada por la tecnología. Y esto creo que es un poco el camino en el que hay que empezar a desarrollar y trabajar a partir de ahí. El 94% de los mexicanos sabemos leer y escribir, no estamos tan mal a nivel primaria, digamos, todos sabemos leer y escribir, estamos bastante bien. Lo triste es que, según la OCDE, tenemos el índice de deserción escolar más alto, de los más altos en el mundo. Solo el 43% de nuestros estudiantes pasan a un nivel medio superior y solamente el 7% llega a la universidad. La perspectiva que yo tengo es de que México no es diferente al resto de los países de América Latina con lo que respecta
a la educación. Si uno ve, lo que sucede es de que estamos enseñando, o la estructura de escuela es igual como si fuese Federico de Prusia, hace más de 200 años, sí. Las aulas, cómo es la estructura, ¿no? En el foro también se habló de las implicaciones que han tenido las nuevas tecnologías en lo que a salud se refiere. Se mencionó que el 29% de los mexicanos con acceso a Internet acostumbran realizar una búsqueda sobre medicamentos recetados antes de comprarlos. Y mire, sobre las enfermedades más buscadas en la web está la diabetes, la gastritis y la hipertensión. Así lo informó el director general de Central Media. El doctor ya se enfrenta a pacientes informados, ¿no? Por muchas páginas que desgraciadamente tal vez tengan la información errónea, o que la información no sea científica, o que estén promocionando algún medicamento apócrifo. Eso es lo que está pasando actualmente en México. En el último panel del día, participantes se pronunciaron por impulsar el uso de las TICs en gobiernos estatales y municipales. Se habló de cómo se puede lograr la innovación del sector público. Andrés Hoffman, experto en innovación gubernamental, también se refirió a la importancia de las nuevas tecnologías en los procesos institucionales. Y estamos trabajando en una transformación desde sus raíces de cómo se generan las estadísticas del sector. Es un trabajo muy grande en el que también requerimos de la colaboración de toda la industria. Para que esto se transforme, como toda organización, tiene que cambiar la gente y tiene que irse acompañada de un marco normativo que ayude a… Existe avances como en el gobierno de Colombia, ¿no? Que ya tienen un ministerio de TICs que utilizan el gobierno sin papel. Lo que sí está empezando a pasar y que es una novedad y que es muy bueno y que es una zona experimental muy nueva es que se están creando laboratorios al interior de los gobiernos. Hay varios en Europa, en América Latina. Para finalizar con este encuentro, los representantes de la AMPICI entregaron a las comisiones sus propuestas para continuar legislando en la materia. Propuestas que dijeron tienen la finalidad de tener un Internet más abierto y competitivo en el país. Una es la responsabilidad de los ISPs, de las empresas que están dando acceso, y sobre todo no ponerles cargas adicionales de responsabilidad y tampoco monitorear la actividad de las personas en Internet. Necesitamos democratizar la capacidad de que todo mexicano pueda comprar por Internet por medio de un método electrónico, que no tenga que ir a pagar su compra en una tienda de conveniencia, que pueda pagarla exclusivamente desde la computadora con un método eficiente y seguro electrónico. Por último, el presidente de la AMPICI agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados para la realización de este foro, añadiendo que las propuestas también serán entregadas a la siguiente legislatura, la 63ª. Para que en esta casa donde se hacen las leyes hayamos podido expresarnos con libertad y poderles entregar las propuestas respetuosas de la industria de Internet en materia jurídica con el único fin de que el derecho se convierta en un habilitador de las tecnologías de la información y el conocimiento. Esta fue la información más destacada generada la última semana en el Congreso de la Unión. Lo invitamos a mantenerse en contacto con el canal del Congreso. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Muchas gracias, hasta la próxima.